Detente un segundo. Respira. Si este título llegó hasta ti, no es casualidad. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, exigencias y miradas que tiran de nosotros en todas direcciones. Hablamos demasiado, explicamos de más y nos olvidamos de escucharnos. Este video no es para todos. Es para quien está cansado de reaccionar, de justificarse, de vivir hacia afuera. Aquí no vas a encontrar frases vacías ni promesas rápidas. Vas a encontrar una invitación incómoda, pero poderosa, centrarte en ti y aprender a guardar silencio. El silencio no como huida, sino como fuerza. El enfoque no como egoísmo, sino como respeto propio. Si sientes que 2026 no puede ser otro año más, si intuyes que algo debe cambiar dentro antes de cambiar afuera, quédate, escucha con calma. Porque cuando aprendes a centrarte en ti y a callar lo innecesario, tu vida empieza a hablar por sí sola. Antes de empezar, quiero que hagas algo sencillo, pero poderoso. Ve a los comentarios y escribe esta frase: hoy protejo mi enfoque, soy estoico. No es un comentario más, es un compromiso contigo mismo. Escríbelo como el primer paso real hacia el cambio, no para quedar bien, sino para ser honesto contigo. Desde ahora, no te mientas. Si estás aquí, es porque sabes que necesitas centrarte, callar el ruido y empezar a respetarte de verdad. Enseñanza 1. El silencio consciente es una forma de poder personal. El silencio deja de ser debilidad cuando nace del respeto propio y se convierte en una herramienta de control interno. No es ausencia de voz, es presencia de dominio. Es la capacidad de no reaccionar por impulso, de no regalar energía a lo que no lo merece. El silencio consciente no huye ni se esconde, se mantiene firme, observa y decide desde la calma. Cuando el centro está claro, no hay prisa por explicarse ni ansiedad por convencer. Muchas personas hablan para protegerse del miedo a ser malinterpretadas, para justificar decisiones o para buscar aprobación. Ese impulso desgasta. Cada palabra innecesaria expone el mundo interno y abre puertas que no hacía falta abrir. El silencio que nace de la claridad no es pasivo, es selectivo. Es una frontera invisible que protege la atención y ordena las emociones. Cuando alguien provoca, critica o presiona, el silencio bien elegido evita una negociación emocional que solo trae ruido. En ese espacio sin palabras, la mente recupera el control y el corazón se aquieta. Callar no significa aceptar todo, significa elegir cuándo y cómo responder para no perder el eje. En la vida cotidiana, esto se vuelve evidente. En una discusión familiar, cuando surge el deseo de ganar el argumento, el silencio consciente corta la escalada y devuelve la calma. En el trabajo, cuando alguien exige explicaciones que no corresponden, una pausa firme protege la dignidad sin necesidad de confrontación. En los espacios digitales, donde la opinión ajena busca reacción inmediata y no responder conserva la energía y evita el desgaste. El silencio permite que los hechos hablen y que el tiempo revele lo que las palabras no podrían aclarar. Desde la mirada del estoicismo, los antiguos maestros recordaban que no todo merece nuestra atención. Marco Aurelio insistía en no concederle la mente a lo trivial. Séneca advertía que hablar en exceso nace de la inseguridad. Y Epicteto enseñaba que el dominio personal comienza en la respuesta que eliges. Para ellos, el silencio era disciplina interior, no cobardía. Un acto de respeto propio que fortalece el carácter, ordena la mente y devuelve libertad interior. Este entrenamiento comienza observándote con honestidad. Notar cuándo surge la urgencia de hablar para aliviar ansiedad y cuándo el silencio podría protegerte mejor es un primer paso profundo. Permitirte una pausa antes de responder, incluso breve, suele ser suficiente para que la emoción pierda fuerza y la claridad aparezca.
Reducir explicaciones largas que buscan aprobación y elegir palabras breves cuando sea necesario hablar cambia por completo la dinámica. Con el tiempo descubres que menos palabras generan más peso y que tu presencia se vuelve más estable. No se trata de callar siempre, sino de hablar desde la calma y no desde la herida. Al sostener este hábito, la relación contigo mismo se transforma. Al no reaccionar de inmediato, escuchas tus emociones sin ser arrastrado por ellas. La rabia se diluye, el miedo pierde intensidad y la claridad gana espacio. Comprendes que no todo conflicto requiere respuesta y que muchas provocaciones se apagan solas cuando no reciben atención. El silencio se vuelve un aliado que cuida tu enfoque y conserva tu energía para lo esencial. Con la práctica constante, aparece un mayor control emocional y un respeto propio más sólido. El desgaste mental disminuye y la serenidad se vuelve una base estable. La autoridad interna crece porque ya no depende de convencer a otros, sino de sostenerte a ti. Las relaciones se limpian, las decisiones se vuelven firmes y el silencio deja de ser incómodo para convertirse en un espacio de poder tranquilo. Al mirar hacia adelante, este 2026 no pide más ruido, pide más claridad. Elegir el silencio consciente es elegir orden, enfoque y disciplina interior, no para aislarte, sino para vivir con serenidad y firmeza. Que tus palabras sean pocas y verdaderas, y que tu silencio refleje una mente en calma y un carácter que ya no necesita demostrarse. Enseñanza 2. La privacidad no es esconderse, es proteger lo valioso. Reservar partes de tu vida es una forma de autocontrol, no de desconfianza. No todo lo que vive dentro de ti necesita salir al exterior para ser real o valioso. Hay procesos que crecen mejor en silencio, como semillas bajo la tierra, lejos de miradas curiosas y opiniones apresuradas. Guardar algo para ti no es esconderte, es cuidarte, es reconocer que tu mundo interno es un territorio sagrado que no todos están preparados para comprender ni respetar. Vivimos en una época donde compartir parece obligatorio, como si lo que no se muestra no existiera. Se habla de transparencia, pero muchas veces se confunde apertura con exposición constante. Cuando cuentas todo, cuando narras cada duda, cada herida y cada plan aún inmaduro, te expones a juicios que no pediste y a consejos que no necesitas. La mente se llena de ruido externo y pierde su centro. La privacidad, en cambio, crea un espacio limpio donde puedes pensar, decidir y sanar sin interferencias. Ahí, lejos del eco de las opiniones, escuchas tu propia voz con mayor claridad. Observa cómo te sientes cuando compartes algo importante antes de tiempo. Quizá notas una ligera inquietud, una tensión en el pecho, como si algo frágil hubiera quedado al descubierto. No es casualidad. Algunos procesos requieren protección, un cambio personal, una decisión profunda o una herida reciente necesitan silencio para ordenarse. Cuando eliges con cuidado a quién confías tu historia, te das permiso para avanzar a tu ritmo, sin sentirte observado ni presionado. Desde el estoicismo, esta actitud era considerada una forma de dominio interior. Marco Aurelio recordaba que no todo pensamiento merece ser expuesto. Séneca advertía que la mente se debilita cuando depende del juicio ajeno. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad nace al gobernar lo que compartes y lo que reservas. Para ellos, la discreción era fuerza serena y claridad. En la vida diaria, esto se manifiesta de maneras simples. Cuando atraviesas un momento de cambio, no anunciarlo de inmediato te permite explorarlo con honestidad. Cuando alguien pregunta algo personal, responder con brevedad y calma protege tu espacio sin generar conflicto. No necesitas justificar por qué algo es privado. El silencio respetuoso y la palabra justa bastan. Poco a poco, aprendes a compartir por capas
entendiendo que no todos ocupan el mismo lugar en tu vida emocional. Esta práctica transforma tu relación contigo mismo. Al reducir la exposición innecesaria, la mente se vuelve más estable y el corazón más seguro. Ya no buscas validación constante ni aprobación externa, empiezas a confiar en tu criterio. Descubres que hay una diferencia profunda entre ser abierto y ser íntimo. La apertura es general, la intimidad es selectiva. Confundirlas suele traer desgaste, mientras que distinguirlas trae paz. También cambia la forma en que te relacionas con los demás. Al no contar todo, observas mejor, escuchas más. Eliges con conciencia a quién permites entrar en tu mundo interno. Eso no te vuelve frío ni distante, te vuelve claro. Las relaciones que permanecen se fortalecen porque nacen del respeto mutuo y no de la exposición constante. Te sientes más seguro, más centrado, menos vulnerable a la opinión cambiante. Este entrenamiento mental no busca aislarte, sino ordenarte. Reservar partes de tu vida te devuelve soberanía emocional, te permite caminar con ligereza, sin la carga de explicar cada paso. La claridad mental aumenta porque ya no hay tantas voces opinando dentro de tu cabeza. La seguridad interna crece porque sabes que lo importante está protegido. Al mirar hacia este 2026, la invitación es clara. No se trata de hablar menos por miedo, sino de compartir mejor por sabiduría. Elegir qué mostrar y qué guardar es un acto de madurez que fortalece la disciplina interior. Cuida tus procesos, honra tu silencio y confía en que no todo debe ser visto para ser real. En esa reserva consciente nace una serenidad profunda, una claridad firme y una forma más libre de estar en el mundo. Enseñanza 3. Gana en privado y deja que la realidad te presente. Las victorias internas crean una presencia que no necesita presentación. Hay un tipo de fuerza que no se anuncia, no se publica y no se defiende. Se siente. Nace cuando te cumples en lo pequeño, cuando sostienes la calma donde antes reaccionabas, cuando eliges coherencia incluso si nadie está mirando. Esa presencia no levanta la voz ni busca aprobación. Camina con quietud y deja una huella invisible. Quien gana en privado no depende de aplausos, porque su centro ya está firme. La mayoría confunde confianza con exhibición. Cree que ser fuerte es mostrarse seguro, hablar más alto, demostrar. Pero la verdadera autoridad se forma en la intimidad de los hábitos. Se construye cuando haces lo que dijiste que harías, cuando te levantas aunque no tengas ganas, cuando eliges el silencio en lugar del impulso. Cada promesa cumplida contigo mismo es un ladrillo. Cada reacción evitada, un cimiento. Con el tiempo, esa arquitectura interior se vuelve evidente para los demás sin que tengas que explicarla. Observa cómo te sientes después de cumplir algo pequeño que solo tú conoces. No hay euforia, hay quietud, no hay orgullo ruidoso, hay serenidad. Esa calma es una señal de alineación. En cambio, cuando fallas a tus compromisos privados, aparece una fricción sutil, dudas, ansiedad, necesidad de validación. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Por eso, el entrenamiento comienza ahí, en escuchar esas señales y responder con disciplina amable. En la vida cotidiana, los desafíos internos son constantes. La provocación que llega de improviso, la tentación de responder rápido para proteger el ego, el cansancio que invita a postergar. En esos momentos, la victoria no está en ganar el debate ni en impresionar, sino en sostenerte. Respirar, elegir una respuesta breve o ninguna, volver a la tarea que te prometiste. Nadie lo verá. Y justamente ahí está el poder. La coherencia silenciosa ordena la mente y fortalece el carácter. Desde la mirada del estoicismo, esta práctica es central. Marco Aurelio hablaba de gobernarse a uno mismo antes que a los demás. Séneca advertía que la calma sostenida es una forma de poder. Epicteto insistía
en que la libertad comienza donde termina la reactividad. Para ellos, la autoridad no se pedía, se encarnaba, no se proclamaba, se cultivaba con actos discretos y repetidos. A medida que sostienes este camino, algo cambia en tu presencia. No te vuelves distante ni rígido, te vuelves estable. Las personas lo perciben, confían más, te escuchan sin que eleves la voz, no porque seas perfecto, sino porque eres congruente. Tu progreso interno se refleja en gestos simples, una mirada serena, un ritmo propio, decisiones claras. Ya no necesitas anunciar el cambio te anuncia. Este enfoque también libera energía. Al dejar de reaccionar impulsivamente, ahorras desgaste emocional. Al cumplir tus compromisos diarios, reduces la fricción interna. La mente se despeja, el enfoque aparece, la disciplina deja de ser castigo y se convierte en cuidado. No te fuerzas, te acompañas, y en ese acompañamiento constante, la confianza se vuelve auténtica, no inflada por opiniones ajenas. Permite que el proceso sea silencioso. Observa tu progreso sin compararte. Celebra en privado lo que antes buscabas celebrar en público. Cuando falles, vuelve sin drama. La constancia, no la perfección, es la que construye presencia. Cada día ofrece una oportunidad para ganar una pequeña batalla interna que nadie verá, pero que todos sentirán. Al cerrar este capítulo, mira hacia el 2026 con claridad. No necesitas prometer grandes gestos ni anunciar transformaciones. Cambia en lo íntimo. Mantén la calma donde antes perdías el control. Cumple lo pequeño con respeto. Refuerza tu disciplina sin testigos. Deja que el mundo note el cambio sin que lo expliques. En esa sobriedad nace una confianza sólida, un respeto natural y una serenidad que no depende de circunstancias. Esa es la presencia que no necesita presentación. Enseñanza 4. Elegir con cuidado a las personas que influyen en ti. Tu entorno moldea tus pensamientos y tus resultados de una forma más profunda de lo que solemos admitir. No solo influye en lo que haces, sino en lo que consideras posible. Cada conversación, cada gesto cotidiano y cada silencio compartido va dejando una huella invisible en tu forma de pensar. Con el tiempo, esa huella se convierte en hábito, y el hábito en destino. Por eso, elegir dónde y con quién pasas tu energía no es un detalle menor, es una decisión que define tu rumbo. Observa con honestidad cómo te sientes después de pasar tiempo con ciertas personas. Hay encuentros que expanden la mente, que despiertan ideas y te hacen volver a casa con una sensación de claridad. Otros, en cambio, dejan un cansancio extraño, una pesadez mental que no siempre sabes explicar. No es casualidad. El entorno actúa como un clima interno, puede nutrirte o desgastarte. Cuando te rodeas de personas estancadas, la mediocridad se normaliza. Se vuelve aceptable quejarse sin actuar, postergar sin culpa, conformarse sin cuestionar. Sin darte cuenta, tus estándares bajan. La influencia no siempre es directa ni evidente. A veces, no te dicen qué hacer, simplemente te muestran lo que consideran normal. Si el entorno celebra la comodidad, tu ambición se adormece. Si ridiculiza el esfuerzo, tu disciplina se debilita. El ser humano aprende por imitación mucho más de lo que cree. Por eso, incluso con buenas intenciones, permanecer demasiado tiempo en ambientes negativos termina moldeando la mente, no por falta de carácter, sino por exposición constante. Desde la mirada del estoicismo, esta conciencia era fundamental. Marco Aurelio insistía en cuidar lo que permites entrar en tu mente. Séneca advertía que la compañía moldea el carácter, y Epicteto enseñaba que la libertad comienza al elegir tus influencias. Para ellos, proteger el entorno era proteger el alma. En la vida diaria, este principio se vuelve muy concreto. Piensa en tus rutinas, en los espacios que frecuentas,
en las conversaciones que se repiten. Si a tu alrededor predominan el cinismo, la queja constante o la falta de propósito, mantener la motivación se vuelve una lucha interna permanente, no porque seas débil, sino porque estás nadando contra la corriente. En cambio, cuando te rodeas de personas con valores claros y metas definidas, el crecimiento se acelera casi sin esfuerzo, no porque te empujen, sino porque elevan el estándar de lo que consideras normal. Elegir el entorno no siempre implica cortar de forma drástica. A veces significa limitar la exposición. Reducir el tiempo en ambientes que drenan energía. Crear espacios de silencio cuando no encuentras estímulo sano. Buscar conversaciones que sumen, aunque sean pocas. La calidad importa más que la cantidad. Proteger tu energía mental es una forma de respeto propio. No todo lugar merece tu presencia, ni toda persona tu atención constante. Este entrenamiento mental exige valentía. Cambiar el entorno puede generar incomodidad, incluso soledad temporal. Pero esa incomodidad es fértil. En ese espacio, la mente se aclara y el propósito se fortalece. Empiezas a notar cómo tus pensamientos se ordenan cuando el ruido externo disminuye. La ambición deja de sentirse exagerada y la disciplina deja de parecer extrema. Simplemente se vuelve coherente con el lugar que estás construyendo. A medida que elevas tus influencias, algo cambia dentro de ti. La motivación ya no depende tanto del impulso inicial, sino del ambiente que la sostiene. Tus estándares suben de forma natural. Te exiges más, no por presión externa, sino porque el contexto te invita a crecer. Incluso los tropiezos se viven distinto, no como fracasos definitivos, sino como parte del proceso. Al acercarte a este 2026, la invitación es clara y serena. Observa tu entorno con honestidad y responsabilidad. Pregúntate si lo que te rodea refleja la persona que quieres ser o la que has sido hasta ahora. Cambiar de entorno es cambiar de conversación interna. Es sembrar mejores pensamientos para cosechar mejores resultados. No se trata de huir del mundo, sino de elegir conscientemente las influencias que te acompañan. En esa elección nace una motivación más firme, estándares más altos y una claridad que sostiene el crecimiento con calma y disciplina interior. Enseñanza 5. Crear una visión clara y un plan concreto. La claridad convierte los sueños en objetivos alcanzables cuando deja de ser una idea bonita y se vuelve una forma de mirar la vida. Soñar es natural, pero vivir en la nebulosa de lo indefinido desgasta. La mente necesita dirección para calmarse. Cuando no sabe hacia dónde va, se dispersa, se cansa y duda. En cambio, cuando ve con nitidez, incluso el camino largo se vuelve transitable. La claridad no promete facilidad, promete orden, y el orden es una forma profunda de paz. Muchos confunden claridad con rigidez. Creen que definir es limitar. En realidad, lo indefinido es lo que aprieta. No saber qué quieres te obliga a reaccionar a todo. Te hace decir sí cuando querías decir no. Te empuja a seguir ritmos ajenos. La claridad, en cambio, aligera. Te permite elegir con calma. Te devuelve el control sobre lo que haces hoy, sin cargar con el peso de todo el mañana. Observa tus días. Cuando despiertas sin una intención clara, el tiempo se escurre. Las tareas se amontonan y la energía se diluye. Pero cuando tienes una visión específica, incluso pequeña, el día se ordena solo. No hace falta motivación grandiosa. Basta saber qué paso dar ahora. La mente se aquieta cuando entiende su siguiente movimiento. Avanzar deja de ser una lucha y se convierte en un acto natural. Desde el estoicismo, esta claridad era una disciplina diaria. Marco Aurelio escribía para recordarse cómo quería vivir. Séneca insistía en examinar el rumbo antes de acelerar. Epicteto enseñaba a concentrarse en lo que depende de uno, aquí y ahora. Para ellos, ver claro era vivir libre, sin confusión ni autoengaño.
La claridad comienza con una pregunta honesta: ¿cómo quieres vivir realmente? No cómo deberías, no como otros esperan, sino cómo se siente verdadero para ti. Esa respuesta no llega gritando, aparece en silencio. Cuando la escribes, cuando le das forma con palabras simples, algo se acomoda dentro, no porque todo esté resuelto, sino porque la dirección ya no es borrosa. Las grandes metas, vistas de cerca, asustan, pero cuando se fragmentan en acciones pequeñas, pierden su amenaza, se vuelven humanas. En la vida diaria, esto se refleja en decisiones concretas. Elegir una tarea prioritaria en lugar de 10 pendientes. Avanzar un poco, aunque sea lento, en lugar de esperar el momento perfecto. Ajustar el plan sin castigarte cuando cambian las circunstancias. La claridad no es un mapa rígido, es una brújula. Te orienta incluso cuando el terreno se vuelve incierto. Hay días en los que la confusión vuelve. Es normal. La mente se cansa, las emociones nublan. En esos momentos, regresar a lo básico ayuda. ¿Qué puedo hacer hoy que esté alineado con lo que quiero construir? No mañana, hoy. Ese enfoque reduce la ansiedad y devuelve la sensación de control. El progreso constante no nace de grandes impulsos, sino de pequeños actos sostenidos con intención. Con el tiempo, esta práctica transforma tu relación con el esfuerzo. Ya no sientes que empujas una roca cuesta arriba sin sentido. Cada acción, por mínima que sea, tiene un lugar. El orden interno crece, la disciplina deja de ser una obligación y se convierte en coherencia. Sabes por qué haces lo que haces, y cuando lo sabes, resistir es más fácil. La claridad también protege tu energía. Al tener objetivos definidos, aprendes a decir no sin culpa. Dejas de dispersarte en caminos que no te pertenecen. Las distracciones pierden fuerza porque ya no compiten con una visión clara. La mente se enfoca, el cuerpo responde y la emoción se estabiliza. Al cerrar este capítulo y mirar hacia este 2026, la invitación es sencilla y profunda. No persigas más sueños difusos, conviértelos en objetivos claros, vivos y ajustables. Ordena tus días con intención. Divide lo grande en pasos posibles y enfócate en lo que puedes hacer ahora. La claridad no acelera el tiempo, pero lo aprovecha. Y en ese uso consciente del presente nace una acción constante, una serenidad firme y una disciplina interior capaz de sostener cualquier camino que decidas recorrer. Enseñanza 6. Aprender de los tropiezos sin rendirte. Los retrocesos son parte del proceso, no el final, aunque cuando ocurren duelan como si lo fueran. Hay caídas que desconciertan, que te hacen cuestionar tu camino y tu capacidad. En esos momentos, la mente tiende a exagerar, a convertir un tropiezo en una sentencia, pero la vida no se mueve en línea recta. Avanza en curvas, pausas y correcciones. Entender esto no elimina el dolor, pero lo vuelve útil. Caer no te define, la forma en que te levantas sí. Muchos han sido educados para temer al error. Desde temprano aprendemos a asociar fallar con vergüenza, con decepción, con pérdida de valor. Por eso, cuando algo no sale como esperábamos, aparece una voz dura que juzga sin piedad. Esa voz no corrige, paraliza. El verdadero fracaso no está en equivocarse, sino en abandonar por miedo a volver a intentarlo. Cada retroceso trae información. Ignorarla es desperdiciar una lección. Escucharla con calma es transformar el golpe en avance. Observa lo que sucede dentro de ti después de una caída. Tal vez sientas frustración, cansancio o una tristeza silenciosa. Es humano. Permítete sentir sin dramatizar. El problema no es la emoción, sino la historia que construyes alrededor. Si te dices que no sirves, que siempre fallas, te cierras. Si te preguntas qué ajustar, qué aprender, abres una puerta. La resiliencia no es dureza, es flexibilidad consciente.
En la vida cotidiana, los retrocesos aparecen de muchas formas. Un hábito que parecía firme y se rompe. Un proyecto que se estanca. Una decisión que no dio el resultado esperado. En esos momentos, el impulso suele ser castigarte o rendirte. Pero hay otra opción más serena. Revisar con honestidad, sin insultos internos. Ajustar el enfoque. Continuar. La constancia no es ausencia de errores. Es la decisión de seguir a pesar de ellos. Desde el estoicismo, esta mirada es esencial. Marco Aurelio recordaba que los obstáculos forman el camino. Séneca enseñaba que la adversidad fortalece cuando se enfrenta con razón. Epicteto afirmaba que no controlas lo que ocurre, pero sí la respuesta que eliges. Para ellos, cada caída era entrenamiento del carácter, no una condena. Cuando integras esta visión, algo cambia en tu relación con el esfuerzo. Dejas de exigir perfección y comienzas a exigir presencia. Estar ahí, incluso cuando fallas. Aprender a ajustar sin perder el respeto por ti mismo. La disciplina se vuelve más humana. Ya no te empuja el miedo a equivocarte, sino el compromiso de mejorar. Cada error observado con claridad refuerza tu resiliencia como un músculo que se fortalece con resistencia. También cambia tu diálogo interno. En lugar de reproches, aparece la pregunta útil. ¿Qué puedo hacer distinto ahora? ¿Qué parte sí funcionó? ¿Qué debo soltar? Este enfoque reduce el peso emocional y devuelve energía. Avanzar se vuelve posible otra vez. No porque todo esté bien, sino porque ya no te castigas por no ser perfecto. La constancia nace aquí, en continuar sin dramatizar, en aceptar que el progreso real incluye pausas y correcciones, en entender que retroceder no borra lo avanzado, solo señala un ajuste necesario. Cuando sostienes esta actitud, la fortaleza emocional crece. No te rompes ante el error, te adaptas. Al mirar hacia este 2026, la invitación es clara y compasiva. Cambia la forma en que interpretas tus caídas. No las vivas como finales, sino como señales. Analiza sin exagerar, aprende sin culparte y continúa sin abandonar. Refuerza tu resiliencia con cada intento. La constancia no es caminar sin tropezar, es levantarte con más claridad cada vez. En esa perseverancia serena se construye una fortaleza profunda, una disciplina interior estable y una confianza que no depende de resultados inmediatos, sino de tu capacidad de seguir adelante con calma y conciencia. Enseñanza 7. La consistencia habla más fuerte que cualquier explicación. Los hábitos sostenidos en el tiempo construyen credibilidad, confianza y autoridad, sin necesidad de justificarte. Hay una fuerza silenciosa en la repetición, que no pide permiso ni aplausos. Se manifiesta cuando haces lo correcto incluso en la ausencia de testigos, cuando eliges el camino alineado con tus valores sin anunciarlo. En ese terreno discreto nace una identidad estable. No se proclama, se reconoce, y lo que se reconoce no necesita defensa. Explicar constantemente por qué haces algo suele ser una señal de fricción interna. A veces es miedo a ser malinterpretado, otras presión externa. Pero la consistencia disuelve esa necesidad. Cuando actúas con coherencia una y otra vez, tu comportamiento se vuelve tu lenguaje. Las palabras pueden adornar o confundir, los patrones no mienten. La repetición disciplinada crea un pulso predecible que calma la mente y ordena el carácter. Con el tiempo, esa constancia se convierte en confianza, primero hacia ti y luego hacia los demás. Observa lo que ocurre cuando sostienes un hábito simple durante semanas. No hay fuegos artificiales, hay quietud. La ansiedad baja porque ya no dependes del impulso del día. El compromiso cumplido se vuelve un punto fijo al que regresar. En cambio, cuando abandonas y justificas, aparece una tensión sutil que pide explicación. Esa tensión no se resuelve hablando más, sino haciendo mejor. La paz llega
cuando el hacer coincide con el decir, y el decir se vuelve innecesario. En la vida cotidiana, esta verdad se revela en gestos pequeños. Llegar a tiempo sin anunciarlo, cuidar la palabra sin prometer de más, mantener una rutina aun cuando el ánimo flaquea, corregir una desviación sin dramatizar. No hay épica en ello, y precisamente por eso funciona. La identidad se forja en lo repetido, no en lo extraordinario. Cuando eliges sostener lo simple, lo complejo se ordena solo. Desde la mirada del estoicismo, esta sobriedad es virtud. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que el carácter se prueba en lo cotidiano. Séneca advertía que la coherencia vale más que la elocuencia. Epicteto enseñaba que la libertad nace cuando los actos reflejan principios, sin ruido. Para ellos, la autoridad era fruto del hábito, no del discurso. Cuando integras esta práctica, algo cambia en tu diálogo interno. Dejas de discutir contigo mismo. No te preguntas si deberías hacer lo que dijiste que harías, simplemente lo haces. La energía que antes se gastaba en justificar se transforma en foco. La mente se despeja, el cuerpo responde y la emoción encuentra un cauce estable. La disciplina deja de sentirse como imposición y se vuelve cuidado. También cambian las relaciones. Al reducir la necesidad de defenderte con palabras, escuchas más. La gente confía porque ve constancia, no porque oye promesas. El reconocimiento llega basado en hechos, no en narrativas. Incluso el error se gestiona mejor, se corrige sin excusas, se ajusta el rumbo y se continúa. Esa forma de avanzar transmite seguridad, no arrogancia, seguridad. La consistencia requiere paciencia, el tiempo es su aliado. Permitir que el tiempo valide tus acciones es un acto de humildad y fortaleza. Aceptar que los resultados no siempre son inmediatos y aún así, sostener el hábito es una declaración silenciosa de identidad. No estás actuando para convencer, estás actuando porque es coherente con quien decides ser. Al mirar hacia este 2026, la invitación es clara y serena. Cambia menos palabras por más hábitos. Reduce la explicación y aumenta la repetición. Corrige sin justificarte. Deja que el tiempo haga su trabajo. Cuando tus acciones hablan, el ruido se apaga. En esa sobriedad nace una credibilidad natural, una paz interna firme y un reconocimiento que no depende de gestos grandilocuentes, sino de hechos sostenidos. Esa es la autoridad tranquila que perdura. Enseñanza 8. La sanación real ocurre en silencio y sin espectáculo. La verdadera sanación es un proceso interno, paciente y discreto, que pide honestidad antes que espectáculo. No llega con anuncios ni con fechas exactas. Se abre paso cuando aceptas mirarte sin adornos, cuando dejas de correr y te permites sentir lo que evitaste. Hay heridas que no se cierran con prisa. Necesitan silencio, tiempo y una atención amable. Sanar no es olvidar lo ocurrido, es integrar lo vivido sin que duela cada vez que lo recuerdas. Curar no es una línea recta. A veces parece avanzar y otras retroceder. Esa oscilación desconcierta, pero es parte del camino. Hablar demasiado pronto puede reabrir lo que aún no cicatrizó. Buscar validación externa introduce ruido en un proceso que requiere calma. El trabajo silencioso, en cambio, te permite procesar emociones, reconocer patrones y reconstruir identidad sin presión. Lo que se sana en calma se vuelve estable, lo que se fuerza se resquebraja. Observa tus impulsos. Tal vez sientas la necesidad de explicar, de justificar, de contar para aliviar. Pregúntate si eso te ordena o te dispersa. La sanación profunda se parece más a ordenar una habitación a oscuras. Avanzas despacio, con cuidado, tocando cada objeto antes de moverlo. No todo necesita ser mostrado. No todo necesita respuesta inmediata. Hay verdades que maduran mejor en reserva. En la vida cotidiana, las heridas adoptan formas comunes.
Una traición que aún duele cuando aparece el recuerdo. Una pérdida que dejó preguntas sin resolver. Un error repetido que erosiona la confianza en ti. El impulso habitual es tapar el dolor con actividad o con palabras. Pero sanar pide otra cosa: detenerte, reconocer lo que duele sin negarlo, y sostener la reflexión hasta que emerja comprensión. Cuando comprendes, el dolor pierde filo. Desde la mirada del estoicismo, la sanación es disciplina interior. Marco Aurelio escribía para ordenar su mente y no ceder al resentimiento. Séneca advertía que el tiempo cura cuando se acompaña de razón. Epicteto enseñaba a distinguir lo que depende de ti para recuperar la paz. En esa tradición, sanar era gobernarse con paciencia. La constancia es el suelo de este proceso. Dedicar momentos regulares a la reflexión, aunque sean breves, crea continuidad. Establecer límites durante la recuperación protege tu energía. No todo encuentro suma, no toda conversación conviene. La paciencia contigo mismo evita el autoataque cuando el avance es lento. La sanación no se mide por velocidad, sino por estabilidad. Si hoy duele menos que ayer, ya hay progreso. También hay días en los que el ánimo flaquea. La mente insiste en volver a la herida, como si buscar dolor ofreciera control. En esos momentos, vuelve a lo básico. Respira, escribe si ayuda, camina. El cuerpo es aliado cuando la mente se agita. La práctica discreta sostiene cuando la emoción se desborda. No te castigues por sentir, acompáñate hasta que pase. A medida que sanas, algo se reordena en tu interior. La reacción impulsiva cede, aparece una calma nueva, no perfecta, pero firme. Empiezas a reconocer tus límites y a respetarlos. La identidad se reconstruye sin prisa, con piezas que encajan mejor. Lo que antes era herida se convierte en aprendizaje, no para justificar lo ocurrido, sino para vivir con mayor claridad. Este proceso también redefine tus vínculos. Al dejar de buscar validación, eliges con más conciencia. Compartes cuando estás listo, no cuando te presionan. La palabra vuelve a tener peso porque nace de la integración, no de la urgencia. La paz interna se vuelve una base desde la cual relacionarte sin miedo. Al mirar hacia este 2026, la invitación es serena y firme. Cambia la prisa por paciencia, el ruido por silencio, la exposición por cuidado. Dedica tiempo a sanar en privado, con honestidad y constancia. Establece límites, confía en el proceso y permite que la calma haga su trabajo. Lo que se sana así perdura. Y desde esa sanación estable nace una resiliencia auténtica, una claridad tranquila y una disciplina interior capaz de sostener una vida más íntegra y serena. Enseñanza 9. Respétate cumpliendo promesas pequeñas contigo mismo. La confianza personal se construye cumpliendo compromisos simples, no con grandes discursos. Nace lejos del aplauso, en la intimidad de lo cotidiano, cuando decides hacer lo que dijiste, aunque no haya motivación ni testigos. Ahí se forja algo silencioso y firme. La confianza no aparece de golpe, se sedimenta, se acumula en capas finas, hechas de decisiones pequeñas, que con el tiempo sostienen una vida entera. Muchos buscan sentirse seguros antes de actuar, como si la certeza fuera un requisito previo. Pero ocurre al revés. La seguridad llega después, como consecuencia. Cada vez que fallas a tu palabra, incluso en lo mínimo, se abre una grieta. No siempre la notas, pero el cuerpo sí. Aparece la duda, la postergación, la necesidad de excusas. En cambio, cuando te cumples, algo se ordena. La mente se aquieta, la energía se estabiliza, no hay euforia, hay respeto propio. Observa tus días con honestidad. Las decisiones más influyentes no son las grandes promesas, sino los gestos discretos, levantarte cuando dijiste que lo harías, avanzar un poco aunque no tengas ganas, cerrar una tarea aunque nadie la vea.
En esos actos se define tu carácter. El mundo recompensa en público lo que se practica en silencio. Pero antes de cualquier recompensa externa está la interna. Saber que puedes confiar en ti. Desde la perspectiva del estoicismo, esta coherencia es central. Marco Aurelio se recordaba que la dignidad se demuestra en lo cotidiano. Séneca advertía que la voluntad se fortalece con hábitos constantes. Epicteto enseñaba que la libertad nace cuando la acción obedece a principios y no a impulsos. Para ellos, la confianza era fruto del cumplimiento, no del deseo. En la vida diaria, los desafíos internos son comunes. El cansancio que invita a abandonar, la emoción que pide una excusa, la comparación que desanima. En esos momentos, la disciplina es un acto de cuidado, no de dureza. Elegir cumplir aún sin ganas no te vuelve rígido, te vuelve confiable para ti mismo. Priorizar la acción sobre la emoción ordena el día y reduce el ruido mental. La motivación llega después como un eco. Eliminar excusas internas no implica castigarte, implica claridad. Reconocer cuándo te engañas y volver al compromiso con amabilidad firme. La palabra reforzada por la acción constante crea identidad. Con el tiempo ya no negocias contigo, sabes lo que toca y lo haces. Esa sencillez libera energía. Dejas de gastar fuerza en debates internos y la inviertes en avanzar. También cambian tus relaciones. Al confiar en ti, pides menos validación. Hablas menos de lo que harás y haces más. La gente percibe esa solidez, no porque te impongas, sino porque sostienes. El respeto llega sin exigirlo. La disciplina estable se vuelve un rasgo, no un esfuerzo, y cuando fallas, corriges sin drama, retomas, continúas. La autoconfianza verdadera no es arrogancia ni certeza absoluta, es serenidad. Es saber que pase lo que pase, responderás con acción coherente. Es caminar sin prometer de más, cumpliendo lo esencial. Es aceptar que algunos días serán torpes y aún así mantener el compromiso. La constancia supera a la intensidad. Siempre, al mirar hacia este 2026, la invitación es clara y práctica. Cambia los discursos por compromisos simples. Reduce las promesas y aumenta el cumplimiento. Prioriza la disciplina sobre las ganas y refuerza tu palabra con acciones repetidas. Hazlo en silencio. Permite que el tiempo haga su trabajo. De ese proceso nace una autoconfianza fuerte, una disciplina estable y un respeto propio que no depende de resultados inmediatos, sino de la coherencia sostenida. En esa coherencia hay calma. Y en esa calma, una vida más firme y clara. Enseñanza 10. Convierte la soledad en una ventaja estratégica. La soledad consciente fortalece la mente, la identidad y el enfoque cuando deja de ser evitada y empieza a ser elegida. Hay un silencio que incomoda al principio, como una habitación vacía que obliga a escuchar cada paso. Pero si te quedas, si no huyes, ese silencio se vuelve fértil. Ahí aparecen preguntas que el ruido tapaba. Ahí se ordena lo que estaba disperso. Estar solo cuando es deliberado no es castigo, es entrenamiento. Vivimos rodeados de estímulos que prometen alivio inmediato. Conversaciones constantes, pantallas encendidas, opiniones que llenan cada hueco. Ese ruido puede distraer del vacío, pero también diluye la identidad. Cuando no toleras estar solo, dependes de la mirada ajena para sentirte válido. La soledad bien usada corta esa dependencia. Te devuelve a ti, no para aislarte del mundo, sino para regresar con un centro firme. Observa lo que ocurre cuando apagas las distracciones. Al inicio, la mente se inquieta, aparecen pensamientos repetidos, emociones sin resolver, una prisa extraña por hacer algo. No es fracaso, es el umbral. Si respiras y permaneces, el oleaje baja. Empiezas a distinguir lo esencial de lo accesorio. Aprendes a observar sin reaccionar. Ese aprendizaje es poder tranquilo. En la vida cotidiana,
La soledad consciente se manifiesta en momentos simples. Caminar sin auriculares, sentarte unos minutos sin revisar el teléfono, escribir sin intención de mostrar, planificar en silencio. En esos espacios, la claridad se afila. Descubres qué te mueve y qué te drena. Identificas patrones emocionales sin juicio. La mente se vuelve un lugar habitable. Desde la tradición estoica, esta práctica es central. Marco Aurelio se retiraba a la escritura para gobernar su ánimo. Séneca defendía el retiro como fuente de lucidez. Epicteto enseñaba a observar los pensamientos para no ser arrastrado por ellos. Para ellos, la soledad era disciplina del carácter. La soledad también revela miedos, el temor a no gustar, a no lograr, a no saber. Al mirarlos de frente, pierden fuerza, no necesitas combatirlos, basta comprenderlos. Esa comprensión ajusta hábitos. Dejas de llenar cada espacio con actividad innecesaria. Reduces la dependencia social constante. El enfoque aparece porque ya no compites con el ruido. Planificar desde la soledad cambia la calidad de las decisiones. Sin presión externa, los objetivos se vuelven más honestos. El propósito se depura. No buscas impresionar, buscas coherencia. La acción que nace de ahí es serena y sostenida. No depende del aplauso ni del empuje ajeno. Se apoya en claridad. Este entrenamiento no te vuelve distante, te vuelve presente. Al regresar a los vínculos, escuchas mejor. Hablas con intención, no te diluyes. La identidad fortalecida permite relaciones más limpias, con límites claros y afecto genuino. La soledad elegida enseña a estar con otros sin perderte. Habrá días en que el silencio pese. Es parte del proceso. En esos momentos, recuerda que el peso es señal de trabajo interno. No huyas. Ajusta el ritmo. Respira. Observa. La constancia transforma la incomodidad en calma. La mente aprende que no necesita estímulo constante para estar bien. Al mirar hacia este 2026, la invitación es clara y amable. Reserva espacios de soledad consciente. Úsalos para pensar, observar y planificar. Reduce el ruido que no suma. Fortalece tu identidad sin espectadores. Desde esa base, el enfoque se afila y la serenidad se vuelve estable. La soledad, bien elegida, no te aparta del mundo, te devuelve a él con claridad, disciplina interior y una paz que no depende de nadie. Enseñanza 11. Deja de normalizar un año mediocre y enfréntate a la verdad. Dejar de normalizar un año mediocre es un acto de valentía silenciosa. No duele fallar tanto como duele acostumbrarse a una vida que no te llena y llamarla normal. Ese es el peligro real. Pasan los meses y casi sin notarlo, entras en modo automático. Cumples con lo básico, repites rutinas, apagas preguntas incómodas. Cuando llega el final del año, aparece una sensación difícil de nombrar. No es cansancio, es vacío. La impresión de que no pasó nada verdaderamente importante, no porque faltara tiempo, sino porque faltó presencia. Ese malestar no es un enemigo, es una señal. Algo dentro de ti sabe que estás para más. Promesas pospuestas, decisiones evitadas, sueños congelados por miedo o comodidad van formando un patrón. Y ese patrón pesa, no de golpe, sino poco a poco. La mediocridad no irrumpe, se instala, se vuelve costumbre. Lo peligroso no es caer una vez, sino aprender a vivir abajo y convencerte de que así está bien. Mirarte con honestidad es incómodo, pero necesario. ¿Cómo viviste realmente el último año? No la versión que cuentas, sino la que sientes cuando estás en silencio. ¿Cuántas veces te dijiste luego? ¿Cuántas excusas se repitieron con distinto disfraz? Trabajo, cansancio, falta de tiempo. Algunas razones son reales, pero cuando se repiten siempre, dejan de ser razones y se convierten en muros. Verlos con claridad duele, y ese dolor es útil. La incomodidad bien entendida no paraliza, despierta.
Es la energía que aparece cuando dejas de justificarte, cuando aceptas sin rodeos lo que no hiciste, no para castigarte, sino para recuperar el control. La verdad, aunque duela, libera, te saca del autoengaño y te devuelve la posibilidad de elegir distinto. Elegir no conformarte con lo mínimo, elegir exigirte con respeto. Desde el estoicismo, esta confrontación interna era esencial. Marco Aurelio se recordaba que vivir dormido es perder la dignidad del alma. Séneca advertía que postergar la vida es una forma elegante de desperdiciarla. Epicteto enseñaba que el primer paso hacia la libertad es admitir cómo estás viviendo. Para ellos, la verdad personal no era castigo, era punto de partida. Los desafíos internos que enfrentas son universales. El miedo a fracasar, que te empuja a no intentar. La comodidad, que te adormece. La comparación, que te distrae. Frente a eso, la práctica no es grandilocuente, es íntima. Detenerte, observar tus patrones sin insultarte, transformar la incomodidad en dirección, decidir un cambio pequeño pero real, sostenerlo. Cuando dejas de normalizar lo que no te llena, algo se reordena. La mente se vuelve más clara porque ya no negocia con la mentira. El dominio emocional crece porque aceptas la verdad sin drama. El propósito aparece cuando dejas de huir de él. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Necesitas dejar de mentirte. La acción tranquila nace de ahí. Este entrenamiento mental no busca culpas. Busca conciencia. La motivación real no viene de frases bonitas, sino de una decisión firme. No repetir el mismo año con distinto calendario. Mirar de frente lo que duele y usarlo como combustible. Cambiar hábitos, no solo intenciones. Elegir con quién pasas tu tiempo. Decidir qué toleras y qué no. Eso es vivir despierto. Al acercarte a este 2026, el mensaje es claro y sereno. No normalices otro año mediocre. Enfréntate a la verdad con coraje. Permite que el dolor de darte cuenta sea el inicio de tu transformación. No para exigirte sin piedad, sino para respetarte de verdad. Cuando decides no conformarte con lo mínimo, la vida responde con claridad. Y en esa claridad nace una disciplina interior capaz de sostener un cambio real, profundo y duradero. Enseñanza 12. Abraza el proceso repetitivo y aburrido. La grandeza se construye en la repetición diaria, no en momentos espectaculares. Esta verdad suele incomodar porque va en contra del deseo de cambio rápido, de la escena brillante que todo lo transforma de una vez. Pero la vida real no se mueve así. Avanza con pasos pequeños, casi invisibles, que se repiten cuando nadie aplaude. Ahí, en esa constancia silenciosa, se forma lo que después otros llaman talento, disciplina o suerte. El progreso auténtico es monótono, no tiene épica, es hacer lo esencial hoy y volver a hacerlo mañana, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando parece que nada cambia. Esa repetición forma carácter porque entrena la mente a cumplir sin negociar, forma habilidad porque afina el gesto con cada intento, forma consistencia porque convierte el esfuerzo en hábito. Quien resiste el aburrimiento construye resultados inevitables. Quien huye de él reinicia siempre. Observa tus emociones cuando la rutina aparece. Puede surgir rechazo, cansancio, una voz que pide novedad. Esa voz no es enemiga, es una prueba. Si la sigues, te dispersas. Si la observas y continúas, te fortaleces. Aceptar la rutina sin drama no es resignación, es madurez. Repetir lo esencial cada día es un acto de respeto propio. No depender de la motivación es libertad. Confiar en el efecto acumulado es sabiduría. En la vida cotidiana, los desafíos internos son claros. Empiezas algo con entusiasmo y al poco tiempo el brillo se apaga. El cuerpo pide descanso, la mente busca excusas. Es ahí donde se decide el camino.
Mantener la disciplina incluso sin ganas no te vuelve rígido, te vuelve confiable para ti mismo. El hábito sostenido reduce la ansiedad porque elimina la negociación diaria. Sabes que toca, lo haces, sigues. Desde el estoicismo, esta visión es central. Marco Aurelio se recordaba que el deber cotidiano sostiene la dignidad. Séneca afirmaba que el tiempo premia a quien persevera. Epicteto enseñaba que la libertad nace del hábito correcto repetido. Para ellos, la excelencia era práctica diaria, no evento aislado. Cuando abrazas esta lógica, tu relación con el esfuerzo cambia. Dejas de esperar sensaciones especiales para actuar. El foco se desplaza del resultado inmediato al proceso sostenido. La mente se calma porque entiende que el avance no se mide por picos emocionales, sino por continuidad. Incluso los días torpes cuentan, especialmente esos. La grandeza se cocina a fuego lento. Hay una ironía silenciosa aquí. Lo que parece pequeño, repetido con paciencia, termina siendo enorme. Lo que parece aburrido, sostenido con disciplina, termina siendo extraordinario. No porque cambie la acción, sino porque cambia quien la ejecuta. La identidad se ajusta al hábito. Te conviertes en alguien que cumple, que persiste, que no se abandona. Eso transforma todo. La repetición también protege del ego. Al no haber espectáculo, no hay necesidad de demostrar. Trabajas en silencio, corriges sin justificarte, continúas sin anunciar. El tiempo valida. Y cuando llegan los resultados, no sorprenden, eran inevitables. La transformación real no grita, se reconoce. Este entrenamiento mental pide paciencia y humildad. Aceptar que no todos los días serán inspiradores, que la motivación es volátil, que la disciplina es más estable. Mantener lo esencial, incluso sin ganas, es un acto de soberanía. Confías en el proceso porque lo has visto funcionar. Sabes que el efecto acumulado no falla. Al mirar hacia este 2026, la invitación es clara y serena. Cambia la búsqueda de momentos espectaculares por la fidelidad a lo diario. Acepta la rutina sin drama. Repite lo esencial. Confía en el tiempo. Mantén la disciplina cuando nadie mira. La grandeza no llega de repente, se construye. Y cuando se construye así, es sostenible. En esa constancia nace una transformación real, una claridad estable y una serenidad que no depende del ánimo, sino del carácter que eliges forjar cada día. Enseñanza 13. El año no te transforma, tú transformas el año. El cambio no ocurre por el paso del tiempo, sino por decisiones conscientes. Esta idea puede incomodar porque rompe una ilusión cómoda, la de creer que el calendario hará por ti lo que tú no te atreves a hacer hoy. El año nuevo no trae coraje en una caja ni disciplina envuelta en promesas. El tiempo avanza indiferente. Eres tú quien decide si avanzas con él o te quedas esperando a que algo externo te empuje. Delegar tu poder al reloj es una forma sutil de renunciar. Observa con honestidad cuántas veces has dicho cuando llegue tal fecha. Ese gesto parece prudente, pero suele ser una postergación elegante. La mente se tranquiliza al imaginar un futuro ordenado, mientras el presente queda intacto. Así se apilan las excusas temporales. El resultado es conocido, pasan los meses y la sensación es la misma, no porque falte capacidad, sino porque faltó decisión. El cambio real empieza cuando dejas de negociar con el mañana y eliges actuar ahora, incluso con dudas. Hay una diferencia crucial entre urgencia y prisa. La prisa desordena, la urgencia consciente enfoca. La prisa busca resultados inmediatos para calmar la ansiedad. La urgencia consciente reconoce que el momento es ahora y ordena la acción con serenidad. Actuar con lo que tienes hoy no es resignación, es inteligencia práctica. Nadie empieza con todo resuelto, empiezas con claridad suficiente para dar el siguiente paso. Ese paso
repetido, abre el camino. En la vida diaria, este principio se vuelve tangible. El hábito que esperas iniciar cuando tengas tiempo comienza cuando eliges 10 minutos hoy. La conversación pendiente no mejora por aplazarla, se aclara cuando la enfrentas con calma. El proyecto que parece grande se vuelve manejable cuando te enfocas en los próximos meses y no en un año entero. Reducir la escala no reduce la ambición, la vuelve ejecutable. La mente agradece lo concreto. Desde el estoicismo, esta soberanía del presente es central. Marco Aurelio insistía en vivir el día con intención y no perderlo en expectativas. Séneca advertía que posponer la vida es desperdiciarla. Epicteto enseñaba que el control comienza en lo que decides ahora. Para ellos, el tiempo no salva, la elección sí. Mírate por dentro cuando te dices luego. A veces hay miedo, o cansancio, o una esperanza ingenua de que las condiciones cambien solas. Reconocer esas emociones sin juzgarte es parte del entrenamiento. No necesitas sentirte listo para actuar, necesitas actuar para sentirte listo. La acción ordena la emoción, no al revés. Cuando te mueves, incluso poco, la claridad aparece. El dominio emocional se fortalece aquí. Asumir urgencia consciente no es presionarte sin piedad, es respetar tu potencial, es dejar de contar historias que te tranquilizan y elegir verdades que te mueven. Es reducir la conversación interna y aumentar el gesto concreto. Al hacerlo, recuperas el control personal. La ansiedad baja porque ya no dependes de una fecha simbólica, dependes de tu decisión. Hay una ironía clara: esperar el momento ideal suele ser la mejor forma de no empezar nunca. El momento ideal no llega, se construye. Y se construye con acciones imperfectas, pero constantes. El enfoque en los próximos meses, no en promesas lejanas, vuelve el camino visible. Cada semana cuenta, cada día suma. El tiempo deja de ser una excusa y se convierte en un aliado. Este entrenamiento mental pide valentía tranquila. No exige heroísmos, exige presencia. Elegir hoy lo que antes aplazabas. Actuar con los recursos actuales. Corregir sobre la marcha sin dramatizar. La identidad cambia cuando cambian las decisiones, y las decisiones se toman en el presente. Siempre. Al cerrar este capítulo y mirar hacia este 2026, el mensaje es firme y sereno. No esperes que el año te salve. Decide salvar tu tiempo. Asume urgencia consciente sin prisa. Enfócate en lo inmediato y hazlo bien. El cambio no llegará con el calendario, llegará con tus decisiones de hoy. En esa elección nace la claridad, se afianza la disciplina interior y aparece una serenidad activa que ya no depende de promesas, sino de acciones vivas y sostenidas. Enseñanza 14. El acceso a tu vida se gana, no se regala. La curiosidad ajena no es razón suficiente para abrir tu mundo interno. Hay preguntas que no buscan comprender, solo asomarse. Hay miradas que no acompañan, solo observan. Aprender a distinguir esto es una forma de autocuidado profundo. Tu vida interior no es un escaparate, es un espacio vivo que necesita límites para crecer. Cuando entregas acceso sin filtros, enseñas a otros que tus fronteras son negociables, y lo que es negociable termina siendo invadido. La presión para contar, explicar o justificar suele presentarse disfrazada de interés. A veces llega con tono amable, otras con insistencia. Si cedes por incomodidad, pagas después con dispersión. Cada vez que revelas algo importante antes de tiempo, el proceso se vuelve frágil. La identidad se construye mejor cuando no está expuesta a juicios innecesarios. Elegir quién entra en tu espacio emocional protege tu rumbo. No todos quieren verte crecer. Algunos solo quieren mirar desde afuera. Observa lo que sientes cuando alguien pregunta demasiado. El cuerpo suele avisar primero. Tensión en el pecho, prisa por responder, una sensación de invasión. Esa señal es sabiduría.
Responder menos cuando sientes presión no es descortesía, es claridad. La brevedad, cuando nace del respeto propio, ordena la relación. El silencio oportuno cuida tu enfoque. No necesitas convencer a nadie de que algo es privado. Basta con sostenerlo. En la vida cotidiana, este límite se vuelve práctico. Planes en gestación se cuidan mejor en reserva. Cambios personales maduran lejos del ruido. Relaciones que drenan tu energía se reconocen por cómo te dejan después de hablar. Mantener distancia no es castigo, es higiene emocional. Al seleccionar con cuidado a quién confías tus planes, reduces interferencias y fortaleces la constancia. El foco se afila cuando el entorno respeta tus tiempos. Desde la mirada del estoicismo, la discreción es una virtud. Marco Aurelio se recordaba no entregar la mente a cualquier estímulo. Séneca advertía que la intimidad exige criterio. Epicteto enseñaba a gobernar lo que compartes para conservar la libertad. Para ellos, el límite protegía el carácter. La curiosidad genuina se reconoce porque respeta el no. El interés verdadero no exige detalles ni empuja respuestas. Observa quién acepta tus silencios sin dramatizarlos. Observa quién cuida tus procesos en lugar de apresurarlos. Esas personas merecen cercanía, las otras, distancia amable. Mantenerla no te vuelve frío, te vuelve claro. Y la claridad mejora las relaciones porque reduce expectativas confusas. Este entrenamiento mental pide atención y coraje tranquilo. Decir menos cuando antes decías de más. Pausar cuando te presionan. Escuchar tus señales internas y honrarlas. Con el tiempo, la estabilidad emocional aumenta porque ya no estás reaccionando a la curiosidad ajena. Estás respondiendo a tu propio criterio. El respeto propio se vuelve visible, no por confrontación, sino por coherencia. También cambia tu diálogo interno. Dejas de preguntarte si quedaste bien y empiezas a preguntarte si fuiste fiel a ti. Esa pregunta ordena. La ansiedad baja cuando no sientes que debes rendir cuentas por tu proceso. El avance se sostiene porque no está expuesto a comparaciones. La identidad se fortalece cuando se construye con calma. Hay una ironía sutil. Cuanto menos explicas, más peso tienen tus acciones. El tiempo valida lo que el ruido debilita. La selección consciente de vínculos crea relaciones más sanas porque se basan en respeto y no en acceso ilimitado. Tu mundo interno se vuelve un lugar seguro desde el cual actuar. Al mirar hacia este 2026, la invitación es firme y serena. Cambia la exposición por criterio. Responde menos a la presión y más a tu intuición. Protege tu enfoque seleccionando a quién confías tus planes. La curiosidad ajena no define tus límites. Tú sí. Desde esa soberanía nace una estabilidad emocional duradera, una claridad tranquila y una disciplina interior que cuida lo que estás construyendo. En ese cuidado hay paz, y en esa paz, crecimiento real. Enseñanza 15. Actúa de inmediato y elimina la ilusión del mañana. Postergar debilita tu palabra y refuerza el hábito del fracaso de una manera silenciosa y persistente. No ocurre de golpe. Ocurre cuando decides que mañana será mejor momento. Cuando retrasas una acción pequeña creyendo que no importa. Ese gesto parece inocente, pero deja una marca. Cada vez que aplazas, entrenas a tu mente a no confiar en ti. La palabra pierde peso, la identidad se diluye y sin darte cuenta, el mañana se convierte en un refugio cómodo donde se esconden las decisiones que evitas hoy. El mañana es una excusa disfrazada de prudencia. Promete orden, calma y condiciones ideales, pero rara vez cumple. Mientras tanto, el presente se enfría. La energía inicial se disipa, la claridad se nubla. Ejecutar de inmediato no es impulsividad, es respeto por la intención que acabas de tener. Cuando reduces el espacio entre decidir y actuar, fortaleces el vínculo contigo mismo. Ese vínculo es la base de la confianza. Sin él, cualquier plan es frágil.
Observa cómo se siente tu cuerpo cuando decides algo importante y lo pospones. Aparece una incomodidad sutil, una tensión que no se resuelve. En cambio, cuando das el primer paso sin anunciarlo, incluso si es pequeño, surge alivio. No por el resultado, sino por la coherencia. La ejecución inmediata genera impulso real. El movimiento crea movimiento. La acción ordena la emoción, no al revés. En la vida cotidiana, los desafíos son universales. Un mensaje que sabes que debes enviar, una tarea clave que sigues evitando, un hábito que prometes empezar cada semana. El retraso alimenta la ansiedad, la acción la disuelve. No necesitas terminar todo, necesitas empezar. El primer paso rompe la inercia y devuelve la sensación de control. El silencio del hacer vale más que la explicación del no hacer. Desde la mirada del estoicismo, esta sobriedad es esencial. Marco Aurelio se recordaba no diferir lo correcto. Séneca advertía que aplazar la vida es perderla. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando la acción sigue a la razón. Para ellos, la dignidad del carácter se mide en la prontitud de obrar bien. Eliminar excusas habituales no requiere dureza, requiere claridad. Reconocer las frases que te dices para retrasar es el primer acto de honestidad. Cambiar luego por ahora no siempre es cómodo, pero es eficaz. Reducir el tiempo entre decisión y acción es un entrenamiento mental. Cada repetición refuerza tu palabra. Cada ejecución, por pequeña que sea, te devuelve autoridad interna. Hay una ironía profunda en todo esto. Esperar sentirte listo suele ser la mejor forma de no empezar nunca. La disposición nace después del movimiento. Cuando actúas, incluso sin ganas, el ánimo se alinea. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve, te libera del vaivén emocional que decide por ti. Te coloca al mando. Con el tiempo los resultados se vuelven tangibles, no solo afuera, también dentro. Aumenta la confianza porque ves pruebas de coherencia. El impulso se sostiene porque no dependes del entusiasmo. Los hábitos se consolidan porque la acción dejó de negociarse. Tu palabra vuelve a ser firme, y cuando tu palabra es firme, el mundo responde distinto. Este entrenamiento no busca velocidad ciega, busca precisión. Actuar apenas identificas lo importante, dar el primer paso sin anunciarlo, reforzar tu palabra con hechos. El ruido se apaga cuando el hacer ocupa su lugar. El progreso deja de ser promesa y se convierte en rastro. Al mirar hacia este 2026, la invitación es clara y serena. Cambia la postergación por acción inmediata. Reduce la distancia entre lo que decides y lo que haces. Elimina el mañana como refugio. No necesitas condiciones perfectas, necesitas coherencia. En esa coherencia nace una confianza mayor, un impulso constante y resultados que se sostienen. La disciplina interior no se construye pensando en actuar, sino actuando cuando piensas. Ahí empieza todo. Si llegaste hasta aquí, detente un momento y reconócelo. No todos tienen la disciplina de quedarse hasta el final. Eso ya dice mucho de tu compromiso con el cambio. Vuelve a los comentarios y escribe otra vez. Hoy protejo mi enfoque, soy estoico. Hazlo como un recordatorio, como una promesa renovada. Felicítate porque vas por buen camino y estás empezando a respetarte de verdad. Si este mensaje te ayudó, dale like y suscríbete. Aquí seguimos entrenando la mente con calma, claridad y fuerza interior.